Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan los jueves a través de estos medios, a través del canal de YouTube o Facebook. Le damos a todos aquellos que nos escuchan por primera vez la bienvenida y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Romanos 14, versículo 11. Y vamos a empezar este servicio. Dice Romanos 14, versículo 11, dice: Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por este servicio, Señor. Señor, queremos traer, Señor, a nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, que venga de todo nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, que te amamos, Señor, y queremos cantar estos cantos, Señor, y queremos expresar, Señor, lo que sentimos por ti, Señor, y lo agradecido que estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, ante tu presencia y cantarte y decirte, Señor, que tú eres bueno, maravilloso, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de poder venir ante ti, Señor, y darte gracias. Tu amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad llega a las alturas. Grande como las montañas, tu justicia como las olas del mar. Vamos a decir otra vez. Tu amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad llega a las alturas. Tu justicia grande como las oh, tu justicia como las olas del mar. Y alzaré mi voz para adorarte, oh Dios, y hallaré mis fuerzas en la sombra de tus alas, y alzaré mi voz para adorarte, tus alas. Amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad llega a las alturas. Tu justicia
grande como las montañas. Oh, tu justicia como las olas del mar. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu inmenso amor por nosotros. Gracias, Señor. Aquí estamos para adorarte. Y al que estás, sea la honra para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así sea, Señor, a ti sea la honra, la gloria y todo honor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por darnos una vez más la oportunidad de poder estudiar su bendita palabra, de poder compartirla y a la vez estar nosotros juntos por medio de estos medios sociales. Y yo le pido a Dios que bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Le invito a usted que me está escuchando que tenga su Biblia a la mano. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Y hemos estado estudiando la segunda carta de Pedro. Y vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Y le pido a usted que me acompañe, ¿verdad? Darle gracias a Dios por permitirnos este tiempo, por darnos el privilegio, la bendición de estar un jueves más, ¿verdad? Un jueves más juntos. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, Señor, para alabar y bendecir tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder estar juntos por estos medios sociales. Te pedimos que tú prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz, a lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Gracias te damos y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, hermanos, estuvimos aprendiendo acerca de las cosas que debemos de añadir a nuestra fe. Y estuvimos ahí viendo el versículo 5
del primer capítulo de Pedro. Y estamos viendo ahí cómo es que nos dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios, en el versículo 5, el versículo 6, acerca de lo que debemos de añadir a nuestra fe. Me imagino que usted recuerda de lo que estuvimos viendo, de lo que estuvimos aprendiendo. Estuvimos viendo cosa por cosa, palabra por palabra, y vimos que pues debemos de añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Estas son las virtudes, ¿verdad?, que debemos de ejercer, de cultivar usted y yo. Son cosas que pues deben de estar en nuestra vida. Y el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos dice aquí en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Dice, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que en nuestra vida debe de haber fruto, debe de haber fruto, y sabemos que estas cosas pues van a ser manifiestas, ¿verdad? Se van a manifestar en nuestra vida. ¿Mediante qué? Mediante la relación que tengamos con nuestro Dios, usted y yo, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del conocimiento que tengamos de Él. Y cuando usted o yo permanecemos en Jesús, dice la palabra de Dios que nosotros llevamos fruto, que usted lleva fruto, que yo llevo fruto. Pero si permanecemos en Él, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 4. Si me acompaña, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo, fíjese cómo dice el versículo 4. Dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, así también cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que si no permanecemos en Jesús, no podemos llevar ese fruto. Entonces debemos de permanecer en Él, en Jesús, día a día. Y déjeme decirle que cuando usted y yo permanecemos en Él y llevamos ese fruto, dice la palabra de Dios, que nuestro Padre es glorificado. Él se glorifica cuando usted y yo llevamos mucho fruto. Eso es lo que nos dice ahí mismo en el capítulo 15, el versículo 8. Fíjese cómo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y sigue diciendo el versículo: y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Permanecer en nuestro Señor día a día, entregarle el control de nuestra vida, el control de su vida, ¿verdad? Y dejarnos guiar por Él, por el Espíritu Santo. La semana pasada pues estuvimos aprendiendo todos estos versículos, del versículo 5 al versículo 11. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio en el versículo 12 en adelante. Si usted me acompaña, regresemos a la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1 y en el versículo 12 es donde vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12. Vamos a estar estudiando estos 4 versículos. Vamos a llegar hasta el versículo 15 y vamos a comenzar a leer el versículo 12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo,
el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjese cómo dice el versículo 12. El versículo 12 dice, por esto yo no dejaré. Dice, por esto yo no dejaré. En los manuscritos más antiguos dice, he de estar siempre recordándoos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Que los lectores, ¿verdad? Los que leyeron esta carta cuando el apóstol Pedro la escribió, ellos ya sabían la verdad, ellos ya sabían la palabra de Dios, ya pues se les había enseñado, ¿verdad? Ellos ya conocían las cosas o la palabra de Dios. Pero dice el apóstol que no dejaré, dice, no dejaré de recordaros, ¿verdad? Y es lo mismo que usted y yo debemos de hacer. Debemos de hacer lo mismo, debemos de recordar que todo lo que Dios nos ha enseñado, debemos de recordar todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, todo lo que hemos pues conocido, ¿verdad? Todo eso debemos de recordarlo. Y claro, también recordarle aún a aquellos que ya la conocen. Todos aquellos que ya conocen la palabra de Dios, debemos de recordarlas, estas palabras, de recordar todo lo que aprendemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Recordar todas estas cosas de las cuales nos dice el apóstol Pedro. Necesitamos de recordar constantemente los fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? Esto es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando uno se memoriza un versículo, pues lo trae, pues por decirlo así, fresco en su mente, lo recuerda y lo comparte. Pero ¿qué pasa cuando pasa tiempo y usted ya no lo menciona, ya no se lo comparte a alguien? Entonces ese versículo llega a veces el versículo que se le olvida, llega al punto que se le va olvidando como dice el versículo. Eso me ha pasado a mí, no sé a usted, ¿verdad? A veces nosotros pues somos muy olvidadizos, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas y nosotros debemos de estar recordando la palabra de Dios constantemente. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Yo le recomiendo que le dé una repasada a los versículos que ya se sabe de memoria, para que los tenga presentes, para que pues así los recuerde más como van, ¿verdad? Como son. Porque a veces estamos, ¿cómo decía este versículo? ¿Cómo decía este versículo? Y ahí está uno pensando, ¿cómo va? ¿Por qué? Porque a veces no compartimos el versículo, o no lo practicamos, ¿verdad? No lo aplicamos a nuestra vida y pues se nos va olvidando y yo le recomiendo que les dé así repasos a los versículos, aunque ya sabe de memoria, para que los tenga más presentes en su mente. Eso le va a ayudar. A mí me ha ayudado, yo lo he hecho y le recomiendo que lo haga, ¿verdad? Si no lo ha hecho y si lo ha estado haciendo, pues qué bueno, porque sí debemos de tener siempre la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque se nos olvidan. Debemos de repasar ya lo que hemos aprendido, ya lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Lo que Dios nos ha mostrado. Yo le digo esto porque pues de por sí así se nos olvidan las cosas. A veces nuestra mente está pues llena de pensamientos, ¿verdad? De lo que hace uno pues de trabajo, en lo secular, en lo que está uno siempre ocupado. Y se le olvidan las cosas, aunque ya las sabe o sabe lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, durante la semana pasada a mí se me olvidó el lonche, se me olvidó
el burrito que me echan de lonche, y me recordé ya cuando iba en camino, ya cuando iba rumbo al trabajo, y pues no me quise regresar porque no quería llegar tarde, no quería que se me hiciera tarde al llegar al trabajo. Y lo que hice es que así me fui, ¿verdad? Se me fui sin lonche. ¿Por qué? Porque se me olvidó el burrito en la casa. Y, y así pasa, se olvidan las cosas, aunque uno no quiera, ¿verdad? Sí, sí se nos olvida. Y yo veo vemos en la palabra de Dios cómo es que los apóstoles, cuando escriben sus cartas, cuando envían estas cartas a las diferentes ciudades, ¿verdad? Vemos cómo los apóstoles les recuerdan pues las cosas, la palabra de Dios a los que las envían, ¿verdad? Todos ellos. Por ejemplo, si me acompaña usted en Romanos capítulo 15, el versículo 14, el apóstol Pablo también les hace este recordatorio. Y fíjese cómo dice la palabra de Dios en Romanos. Acompáñeme a Romanos, por favor. Romanos capítulo 15, y vamos a leer el versículo 14, y vamos a leer el versículo 15. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad. ¿Cómo estaban estos hermanos? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estos hermanos estaban llenos de la palabra de Dios. Estos hermanos estaban llenos de bondad, de conocimiento. Fíjese cómo dice el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Aquí el apóstol pues se atreve, ¿verdad? Dice, ¿como para qué? Para haceros recordar. O sea, para recordarles aún una vez más, aunque ya lo sepan. Termina diciendo el versículo: por la gracia que Dios me es dada. Fíjese ese versículo, el versículo 15. En la Nueva Traducción Viviente dice: aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas, porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Eso es lo único que necesitan, de recordarlos. Entonces eso es algo que debemos de hacer, cada uno de nosotros, recordarle a los hermanos y que nos recuerden ellos a nosotros también, recordarnos aún lo que usted y yo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted pues toma su teléfono y le marca usted hermano o usted hermana, le marca a una hermana y le dice: pues hermana, yo sé que usted tiene pues sabiduría de Dios, Dios le ha dado conocimiento, ¿verdad? De la palabra de Dios. Yo sé que usted pues la conoce, pero déjeme decirle, gloria a Dios por eso, pero déjeme decirle que Dios nos ama, que Dios es fiel y que Dios está con nosotros. Y yo le aseguro que esa hermana le va a decir: amén, amén, gloria a Dios. Así es, hermana. Y eso es lo que debemos de hacer, cada uno de nosotros, ¿verdad? De vez en cuando, pues, animar a los hermanos, animar, pues, animar a las hermanas y así, ¿verdad? Así estar, pues, recordándonos la palabra de Dios, hablar de sus maravillas, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, y lo que dice pues su palabra, ¿verdad? Las promesas, y de qué debemos de cuidarnos, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, y estar hablando de todo eso. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Eso es algo que pues que los apóstoles lo hacían con los cristianos, ¿verdad? Que en aquella época, y eso pues lo debemos de hacer cada uno de nosotros, usted y yo, ¿verdad? Aunque
aunque ya lo sepamos, debemos de estarlo recordando constantemente. Por ejemplo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo también a la carta que le escribe a los filipenses, ¿verdad? A Filipos. Fíjese cómo dice en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. O sea, para él no le causaba ninguna molestia en estar escribiendo lo mismo, las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que hay ocasiones que dice usted, pues este versículo me está diciendo esto, o esto me quiere decir, o esto es lo que no quiere decir. Y a veces uno, aunque sepa la palabra de Dios o sepa algunos versículos, a veces no conocemos el verdadero significado, ¿verdad? Y eso nos ayuda cuando alguien más nos lo recuerda, o tal vez alguien más, pues nos da se puede decir como una explicación sobre algún versículo. Y eso es bueno, ¿verdad? Yo sé que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros algo nuevo cada día, ¿verdad? Él usa su palabra, y aún en un versículo que ya conozcamos, que ya lo sepamos aún hasta de memoria, Dios nos puede enseñar muchísimas cosas a través de un solo versículo. Fíjese cómo dice también el apóstol Juan en la segunda carta. En la primera carta de Juan, si me acompaña, por favor. La primera carta de Juan. Vamos a leer el capítulo, o sea, en el capítulo 2, versículo 21. Fíjese cómo dice el apóstol. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 21. Fíjese cómo dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, ellos ya no ignoraban la verdad, sino ellos ya la conocían, y sin embargo el apóstol Juan pues les escribe, ¿verdad? Les escribe acerca de lo mismo. Y vamos a ver un ejemplo más sobre eso. Si se adelanta en Judas, en el versículo 5, fíjese otro ejemplo que tenemos ahí que nos enseña en Judas 5. Y esto es importante, hermanos, el tener esto en cuenta, como es que la palabra nos enseña que nosotros debemos de que necesitamos recordar y que nos recuerden la palabra de Dios. Es decir, debemos de estar hablando de la palabra todo el tiempo. Fíjese cómo dice aquí. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. O sea, ya lo sabían, pero sin embargo, también aquí les recuerda. ¿Qué les recuerda? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eso es lo que está recordándoles, ¿verdad? Cosas que pues ellos ya sabían, ellos ya pues lo habían aprendido, ya conocían acerca de esto. Entonces es bueno, ¿verdad? Es bueno de estar pues hablando de la palabra de Dios. Si regresamos, hermanos, acompáñenme, hermano, hermana, a la segunda carta de Pedro, en su capítulo 12, donde nos quedamos. Segunda de Pedro, capítulo 12. Fíjese cómo sigue diciendo el versículo. Dice el versículo 12 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Dice: por esto no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Y qué sigue diciendo? Y estéis confirmados en la verdad. Y estéis confirmados en la verdad presente, dice el versículo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Pedro usa una vez más la palabra que Jesús le dijo en el libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: y tú, una vez más vuelto, confirma a tus hermanos.
confirma, ¿verdad? Confirmaos, confirma pues en la verdad presente, como dice ahí el versículo. Entonces usted y yo estamos pues confirmados en la verdad, en el evangelio verdadero de Cristo. Y eso es algo que pues estamos viendo, ¿verdad? Estamos confirmados en la verdad. El versículo 13 dice, pues tengo por justo, dice Pedro, pues tengo por justo. Entonces Pedro, ¿verdad? Le parecía justo. Pedro dice que eso es justo mientras vive, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, eso era justo para él, el estar pues recordándole a cada uno de ellos, de los lectores de esa época, de estarles recordando, y a él se le hacía justo estar haciendo eso. Y fíjese cómo dice en esta versión, Reina Valera contemporánea, este versículo 13, dice así: mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. O sea, Pedro sabía que él tenía una obligación, como usted y yo. Dios nos ha dado a usted y a mí también obligaciones. Nosotros somos responsables también de ciertas tareas, por decir así, que Dios nos ha dado. Por ejemplo, una de ellas, sabemos que el Mateo 28 nos dice, pues ir, ¿verdad? Por todo el mundo y hacer discípulos. Entonces eso es una orden y es un mandato que Dios nos manda también pues hacer, y somos responsables cada uno de nosotros de hacer discípulos y también de exhortarnos unos a otros o de animarnos unos a otros. Eso es lo que debemos de hacer, y es lo que está haciendo aquí pues el apóstol, ¿verdad? Por medio de esta carta, de animarlos, ¿verdad? De animarlos o recordarles de todo esto, de lo que estamos aprendiendo. Entonces aquí vemos el sentimiento de responsabilidad de Pedro, ¿verdad? De apacentar la grey o las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Jesús le mandó que hiciera, ¿verdad? Entonces él eso lo tenía pues en su mente. Dice el versículo 14, sabiendo que en breve, breve, hermano, hermana, indica que va a ocurrir muy pronto. Algo que el apóstol aquí pues tiene en mente. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, él ya sabía que pues sus días estaban pues ya sus últimos días estaban cercanos, ya se estaban acercando a su pues a su partida, ¿verdad? A partir con el Señor. Entonces ahí él dice, sabiendo que en breve, y esto es lo que está diciendo, en breve, brevemente en griego significa aproximación de la muerte repentina, o también como lo es una muerte violenta. Más que nada es lo que de lo que está hablando, o de lo que significa. Entonces Pedro sabía él que pronto moriría, ¿verdad? Que pronto estaban por cumplirse las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando habló con él, ¿verdad? Cuando habló con Pedro junto al mar de Tiberias. No sé si recuerda usted, cuando Jesús, ahí nos enseña la palabra de Dios que Jesús se manifestó por tercera vez a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces Jesús habla con Pedro. Ahí nos enseña que después de haber comido, después de haber desayunado, unos peces, dice la palabra de Dios, que después de haber desayunado unos peces asados en las brasas, ¿verdad? Y pan a la orilla del mar de Galilea, Jesús habló con Pedro acerca de esto, de que pues algo profético, ¿verdad? Una profecía que dijo allí nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que me acompañe para ver acerca de esto en el Evangelio de Juan,
en su capítulo 21 y el versículo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 21 y el versículo 18. Fíjese cómo le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Juan, capítulo 21 y el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, o sea, te vestías, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, para el tiempo de que el apóstol Pedro escribe esta segunda carta y él ya era viejo, ya pues era grande de edad. Dice el versículo, extenderás tus manos y te ceñirá, o sea, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿verdad? A donde no quieras. Eso es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Acerca de lo que va a pasar ya cuando fuere viejo, como dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que extenderás tus manos e irá donde él no quisiera. Dice ahí este versículo y sabemos, ¿verdad? Por medio de la tradición, de la historia, que Pedro pues lo crucificaron, ¿verdad? Tal y como dice este versículo, con sus manos extendidas, ¿verdad? La tradición indica que Pedro lo crucificaron por su fe, con la cabeza para abajo, porque Pedro así lo pidió, así lo quiso él. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro se consideró digno de morir como nuestro Señor Jesucristo. Entonces él pidió que lo crucificaran pues con la cabeza para abajo, ¿verdad? Entonces Pedro pues fue martirizado por su fe, fue un mártir. Y eso es lo que vemos aquí, que cuando el apóstol escribe esta segunda carta nos está diciendo que en breve debe abandonar el cuerpo, ¿verdad? En breve. Regresamos a segunda de Pedro, en su capítulo 1 y el versículo 14, donde nos quedamos. Ahí donde dice, debo abandonar mi cuerpo. Más que nada, hermano, a lo que se refiere, Pedro está diciendo, tengo que dejar mi frágil morada, carpa, tienda o tabernáculo. La palabra griega que se usa aquí es eskenoma. La palabra que se usa aquí. Y si se fija, Pedro no usa la palabra muerte, sino dice, debo abandonar mi cuerpo. Es lo que está diciendo él. Y el apóstol Pablo también en la segunda carta que escribió a la iglesia de Corinto, también él le llama al cuerpo tabernáculo. Y si me acompañas en la segunda carta a Corintios, en el versículo 5 y el versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo. Vamos a leer el versículo 1. Fíjese cómo nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada, o sea, nuestro cuerpo terrestre, es lo que está diciendo, dice, porque si sabemos que si morada, cuerpo terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, o sea, no hecha de manos de hombres. Dice, eterna en los cielos, es un edificio, una morada o una casa, como le quiera llamar, un edificio hecha por Dios, ¿verdad? Hecha por Dios en los cielos para usted y para mí. Dice el versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice el versículo 3. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4. Porque asimismo
los que estamos en qué, hermano, hermana, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, dice, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, ¿qué está diciendo acerca del tabernáculo, acerca de nuestro cuerpo, verdad? Es lo que está diciendo. Y tenemos una morada celestial. Tenemos un edificio, una casa, ¿verdad? Hecha por Dios y no por hombres, no por las manos de hombres, sino hecha por Dios para usted y para mí. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenemos un lugar allá, una morada que nos está esperando, ¿verdad? Para el día que Dios pues nos quiera llevar, ya sea que nos lleve o venga. Y sabemos que Él nos va a dar un cuerpo nuevo, perfecto, y estaremos con Él toda la eternidad, ¿verdad? Estaremos con Él y pues qué bonito, ¿no? Que ya no va a haber más dolencias, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Entonces sí diremos, no más enfermedades, adiós coronavirus, como lo que estamos viendo hoy en nuestros días. Ya a usted no le van a doler las muelas, le van a tronar todos los huesos, ¿verdad? A veces camina uno y le van rechinando, tronando los huesos. Y todo eso se va a acabar. Ya no le van a doler las muelas, ni tampoco le van a doler las rodillas o los pies o manos o cualquier parte de su cuerpo, ¿verdad? Ya no habrá más dolor. Pero ¿cuándo va a pasar esto, hermano, hermana? ¿Cuándo va a pasar? La palabra de Dios nos dice, cuando estemos ausentes al cuerpo, entonces estaremos presentes al Señor, ¿verdad? Cuando estemos nosotros ausentes de este tabernáculo, ¿verdad? De este cuerpo morada, o tienda, es cuando nosotros vamos a estar presentes al Señor, cuando dejemos este cuerpo, como el apóstol Pedro nos está indicando aquí en estos versículos, ¿verdad? Que él en breve tiempo pues iba a abandonar su cuerpo, su tabernáculo, su morada, su tienda terrenal, y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Acerca de nuestro cuerpo, y ya no tendremos pues ningún dolor, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Regresamos a la segunda carta de Pedro para continuar con el versículo 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y ya vimos eso, ¿verdad? Acerca de esta referencia en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En su capítulo 21. Ya vimos eso y pues sabemos que era algo que estaba a punto o cercano de cumplirse. Dice el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, después de mi partida, después de que me haya ido, ¿verdad? Después de que pues haya salido de este cuerpo. Y aquí se usa la palabra éxodo, eso es lo que significa aquí, o lo que más que nada lo que se refiere salida o partida, ¿verdad? Y podríamos usar un ejemplo. Por ejemplo, cuando salió el pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Cuando estuvo ahí cautivo por los egipcios que fueron esclavos. Sabemos que Dios los liberó, ¿verdad? Los sacó de Egipto y ellos partieron. Ellos salieron de ahí. Y así Pedro simplemente, pues es lo que está diciendo, ¿verdad? Que saldrá de su casa, de su tienda, de su campaña, de aquí en la tierra, ¿verdad? La partida, después de mi partida, es lo que dice este versículo 15. Dice, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues Pedro, él quería que sus lectores, pues
tuvieran, ¿verdad?, en memoria acerca de las cosas que nos habla la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y también eso es para nosotros, ¿verdad? Hasta nuestros días 2020, 2020, ¿verdad? Que nosotros siempre debemos de tener memoria de estas cosas, de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Entonces, eso es algo que pues nosotros debemos de recordar, tener en mente, y también de recordarles a aquellos, aún aunque ya lo saben, aunque ya lo sepan, aunque ya se les haya enseñado, aunque estén llenos pues de sabiduría o de conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que vemos en la palabra de Dios, que no importa de que ya lo sepa, de que usted ya lo conozca, ¿verdad? Que no tenga la actitud del día que le digan, oiga, hermano, que esto, lo que dice la palabra, y mire esto, oh sí, eso ya lo sé. No, esa no es una actitud correcta, ¿verdad? No podemos decir o ser los sabelotodos, porque sabemos que nosotros entre más aprendemos, nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿verdad? Entonces la actitud correcta, o lo que debemos de hacer nosotros, es de decir, amén, hermano, gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y es cierto, ¿verdad? Entonces, no importa que esté uno lleno de bondad o conocimiento, ¿verdad? Y algo que vemos aquí es que, pues, el apóstol Pedro, pues, él ya estaba listo para partir. Y pues él sabemos que obedeció a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que tuvo de vida, en el tiempo que estuvo aquí, pues en el mundo. Él fue obediente, y pues sabemos que vivió una vida agradable a Dios. Y esto, no sé, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, como me he preguntado yo mismo, ¿cómo está su vida? ¿Verdad? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy siendo obediente a lo que Dios me manda hacer? ¿Verdad? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me manda hacer? ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? ¿Verdad? Esos son pues más que nada son cosas que nosotros debemos pues de meditar, ¿verdad? De pensar en nuestra vida, cómo es que la estamos aprovechando mientras estamos aquí en este tabernáculo, mientras estamos aquí en este cuerpo, mientras estamos aquí en esta tienda, ¿verdad? En esta morada. ¿Qué estamos haciendo, verdad? ¿Cómo estamos nosotros dejándonos, pues, dejarnos guiar por Dios, por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo le digo esto porque escuché de alguien que estaba en sus últimos días de vida, y pues fue alguien que aceptó a nuestro Señor Jesucristo como suficiente Salvador de su vida, ¿verdad? Como Señor de su vida. Él no tenía temor. Esta persona no tenía temor de morir, porque él sabía que iba con el Señor. Pero déjeme decirle que este hermano sí se lamentó de que cuando tenía pues la oportunidad de compartir el evangelio, cuando tenía la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, pues en muchas ocasiones no lo hizo, sino que simplemente nomás no quiso ser obediente a Dios, ¿verdad? Y después se arrepentía, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no viví pues una vida pues más con obediencia a Dios, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. Y cómo no hice esto, cómo no hice aquello. Y sabemos que el hubiera no existe, ¿verdad? Nosotros debemos de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Mientras estamos aquí, ¿verdad? Para no lamentarnos después, más que nada, ¿verdad? Porque eso es algo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Y aquí vamos a quedarnos, hermanos, vamos a quedarnos aquí en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1 y el versículo 15. Aquí vamos a detenernos, y primeramente Dios, ¿verdad? Si no nos lleva o no viene para el siguiente jueves, primero Dios, pues seguiremos con nuestro estudio en el versículo 16 en adelante. Y pues gracias hermanos por acompañarnos en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios
a darle gracias a Dios por este tiempo y que podamos pues meditar en su palabra, ¿verdad? Cómo está nuestra vida, que si Dios pues nos dejara saber, ¿verdad? Que en breve tiempo debemos de abandonar nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo está nuestra vida, qué hemos hecho, ¿verdad? Qué hemos hecho con lo que ya sabemos, con las cosas que ya hemos aprendido, ¿verdad? Que estamos aplicando a nuestra vida, qué es lo que estamos pues compartiendo, ¿verdad? Con aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces aquí vemos pues esta amonestación, ¿verdad? Como dice el apóstol, el despertaros, algo que debemos nosotros de estar conscientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque pues sabemos que tu palabra es la que necesitamos en nuestra vida, en nuestra mente, y la que debemos de recordar en nuestra mente, y la que debemos de recordarle también a aquellos que aún ya la conocen, Señor. Gracias por darnos ese privilegio y de poder pues venir a ti, de clamar a ti, y al saber que tú nos escuchas, Señor. Te pedimos que nos ayudes o nos muestres cómo a la vez cómo debemos de vivir o de aprovechar este tiempo mientras estamos en este cuerpo, en este tabernáculo. Ayúdanos, Señor, a saber o a escuchar o a ser más obedientes a ti. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a estar más cerca de ti y llevar pues este fruto en nuestra vida, que no vivamos una vida sin fruto, sino más bien con fruto y mucho fruto, para que seas tú glorificado. Ese es nuestro deseo. Gracias porque eres bueno, y te pedimos que nos ayudes a meditar en tu palabra en esta noche. Danos paz en nuestro corazón, como dice Salmos 4:8: en paz me acuesto y así mismo me duermo, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.